Buenas tardes, ¿cómo les va hermanos? ¿Cómo les va hermanas? Es un gusto poder compartir la palabra del Señor en este culto esta tarde de este domingo 25 de octubre. Muchos maestros han usado parábolas para enseñar, pero las del Señor Jesús son tan magistrales, tan superiores a cualquier otra, que cuando escuchamos parábolas instintivamente pensamos en Jesús. No hay parte de la Biblia más leída, y muchas de ellas ya son parte del acervo cultural del mundo, aún del no creyente. ¿Qué es una parábola? Es una comparación, una ilustración, un símil, le llaman los eruditos, que enseña una verdad espiritual, y eso nos permite ver el pensamiento del Señor. Hay un peligro con ellas, es que son tan lindas que uno puede poner tanta atención en la ilustración que se puede perder el tema principal para el que la usó Jesús. Las parábolas nos muestran muchas veces cómo es el ideal que tiene el Señor para sus discípulos, lo que se espera de un cristiano. Por lo tanto, son guías para lograr los valores del reino de Dios. Fue el método pedagógico por excelencia de Jesús, grabando verdades eternas a través de ocasiones y cosas de la vida cotidiana. Sus oyentes conocían muy bien cuando él hablaba de ovejas, de vides, de higueras, de hijos malgastadores de herencias, de monedas, de redes de pesca o de la levadura del pan, entre otras cosas. Las ocasiones eran muy variadas y en esta es una pregunta que el Señor contesta. Vamos al texto bíblico, les animo a buscar en Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil y le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta no era sincera, quería probar a Jesús. Recordemos que en el público de Jesús siempre se mezclaban aquellos que lo buscaban de corazón con aquellos otros que solo querían hacerle pisar el palito. Jesús le respondió: ¿Sabes lo que dicen los libros de la ley? Jesús le devuelve la pregunta: ¿Usted es maestro de la ley? ¿Qué dice la ley? El maestro el maestro de la ley respondió: Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús. Haz todo eso y tendrás la vida eterna. El intérprete de la ley le recita el resumen rabínico. Ellos conocían la ley del Antiguo Testamento y el resumen rabínico juntaba Deuteronomio 6:5, ama a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, con Levítico 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús reconoció que entendía muy bien que la ley demandaba total devoción a Dios y amor al prójimo. Sigo en Lucas 10:29. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió: ¿Y quién es mi prójimo? Prójimo es una palabra que no usamos mucho en castellano. Prójimo es esta traducción que sigue en nuestras Biblias, pero busqué cómo traducían esa palabra griega otros idiomas. Y en italiano se dice próximo, o sea, próximo, muy parecida a nuestra versión. En francés se dice prochain, cercano quiere decir eso. Y en inglés se traduce neighbor, que es vecino. Si nosotros pudiéramos en la palabra prójimo comprender este significado del que está al lado, del que está cerca, del que es nuestro vecino, ¿sí? Del que está compartiendo la vida junto a nosotros. La pregunta del intérprete de la ley es la pregunta que va a dar paso a la parábola. Y es una pregunta un poco complicada porque
parecería ser que el intérprete de la ley estaba buscando a alguien a quien no se aplicara el mandamiento. Quería saber cuáles eran los límites de ese amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hasta dónde? ¿Quién es mi prójimo? Él podría haber preguntado, ¿hay alguien a quien no debo amar? Y la pregunta tenía el mismo sentido. Jesús le pudiera haber contestado ahí mismo. Pero Jesús no solo se conforma con una respuesta. Jesús quiere hacer del maestro una persona mejor. Cuando el Señor nos contesta a una pregunta, nos quiere hacer personas mejores. Y en este caso quería ampliar el concepto de lo que era prójimo o amor al prójimo. Y este es el tema de la parábola, que comienza en el versículo 30. Entonces Jesús le puso este ejemplo. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo asaltaron unos ladrones, y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío, que ayudaba en el culto del templo, un levita. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero, de la región de Samaria, y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Probablemente has escuchado un montón de sermones con respecto a esto, y la verdad es una parábola tan rica que se pueden predicar miles de sermones este mismo domingo en todo el mundo. Los comentaristas nos cuentan que existía un odio profundo entre judíos y samaritanos. Nosotros lo vemos por los relatos bíblicos, ¿sí? Vemos que no se hablaban. Cuando Jesús se detuvo a hablar con una mujer de Samaria, para los discípulos fue algo, un escándalo casi, ¿sí? Y así muchas veces nos narran los evangelios que existía entre ellos una profunda división. Los judíos se veían a sí mismos como descendientes puros de Abraham, mientras que los samaritanos eran una raza que se había mezclado. El origen de eso es que Asiria, cuando los invadió y cayó el reino del norte, tenía como política imperial mezclar los pueblos. Entonces trajo pueblos de otros lados y los mezcló con el remanente del reino del norte, y muchos deportados del reino del norte los mezcló en dispersión con otros pueblos. Hacían esto para evitar rebeliones. Seguimos con la parábola, Lucas 10:34. Aquí vemos todo lo que hace el samaritano. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite, y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo: «Cuídeme bien a este hombre. Si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos, a mi regreso yo le pagaré lo que falte». Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley: «A ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones?». Jesús le devuelve la pregunta al intérprete de la ley, pero le cambia el énfasis. No le preguntó quién era el prójimo, sino quién probó ser el prójimo. El amor no toma en cuenta el valor de su objeto, simplemente responde a la necesidad. Y ahora contesta, versículo 37, hermano. El que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo: anda y haz tú lo mismo. Para este experto en leyes judías, la persona que actuaba como se debía era el samaritano. Y vieron que en realidad no podía ni siquiera pronunciar la palabra samaritano cuando le contestó a Jesús. ¿Cómo trataron los expertos de la ley
al herido como un tema de discusión? ¿Cómo lo trataron los ladrones? Como un objeto de explotación. ¿Cómo lo trató el sacerdote? Como un problema a evitar. El levita como algo curioso, pero solo el samaritano lo trató como a una persona a la que se debía amar. De esta parábola aprendemos 3 principios acerca de lo que significa el amor al prójimo. El primero, la falta de amor puede ser fácil de justificar, pero nunca la vamos a justificar delante de los ojos de Dios. Falta de amor seguirá siendo delante de sus ojos solo falta de amor. 2. Nuestro prójimo es cualquiera que esté en necesidad, sin importar raza, credo ni procedencia social. Jesús amplió el concepto de prójimo incluso a sus enemigos, a nuestros enemigos, y amplió el concepto de amor para que se transforme en una acción concreta a favor del otro sin esperar nada a cambio. La tercera cosa que aprendemos de esta parábola es que amor significa hacer algo para suplir la necesidad de alguien. No importa dónde estemos, hay gente a nuestro alrededor en necesidad. Este tipo de amor es el que Dios espera de quienes nos llamamos hijos de Dios. Para concluir, hermanos y hermanas, una reflexión. Me imagino que ustedes ven o leen las noticias. Asistimos a un tiempo del mundo y a un tiempo de nuestro país en que muchos lucran generando odios, ya sea odios políticos, odios sociales, raciales, odios de clase, etc. Satanás se está haciendo la panzada. Yo quiero llamarte a la reflexión. Pensá en alguien a quien hoy no consideres digno de amor. Quizá alguien que te ha lastimado en el pasado, quizá alguien que a lo mejor sigue lastimándote. Alguien que por estereotipo está muy lejos de tus círculos de amistad y es muy diferente a vos. Quizás alguien que escoge una opción política diferente a la tuya. O alguien que elige vivir una vida de pecado dándole la espalda a Dios. O pensá en alguien que quizá esté militando el aborto o esté militando minorías de género. O alguien que desprecie la vida de los demás viviendo su vida como delincuente. Entre ellas podemos encontrar quizás a alguien que consideremos que no es digno de amor. Porque hay muchos que sin saberlo o sin quererlo, podemos ser como aquellos viejos maestros de la ley, obrando de tal manera que dejamos afuera del alcance del amor a alguien porque pensamos que esa persona no merece amor. Recordá que amar no significa acordar con las acciones y las elecciones del otro. No debemos amar porque el otro es digno de amor, sino porque el otro es nuestro prójimo. Podríamos decir, amo porque es un mandamiento, pero eso quedaría en el plano de las obligaciones y no cambiaría nuestro carácter. Hay una motivación mucho mejor, vivir conscientemente que ya hemos sido objetos del amor de Dios y lo hemos sido sin ningún merecimiento de nuestra parte. Dios ha derramado su gracia y su misericordia sobre nosotros, siendo indignos pecadores. Ahora, como cristianos, somos llamados a reflejar ese amor. Somos confrontados como aquel viejo maestro de la ley con las palabras de nuestro Salvador. Anda y haz tú lo mismo. Que así sea, que podamos hacer lo mismo que hizo el samaritano, ampliar nuestro concepto de amor y derramarlo sobre el prójimo en necesidad. Amén. Dios te bendiga.